Bienvenidos al episodio piloto de Voces Migrantes. Estamos aquí un día más para poder conocer un poquito sobre las políticas migratorias que están sucediendo últimamente en Estados Unidos y bueno, como parte de relación en Latinoamérica. Claro, así es, Amelia. Es un golpe duro que ha hecho Estados Unidos a la migración ilegal, más que todo a nivel latinoamericano. Y es que en cuestión, claro, fue una deportación masiva. No solamente afecta a Ecuador, sino también a regiones principales como nuestros países vecinos, o sea, Colombia, Venezuela, Perú, México, que son uno de los más afectados realmente. Y claro, la gente se pregunta, ¿y cómo son las relaciones diplomáticas con estos países para que Donald Trump diga, ¿saben qué? No quiero su gente en mi país, váyanse a toda costa. O sea, hemos visto que le han puesto grilletes, los tratan como prisioneros. Entonces, ¿realmente están violando los derechos humanos de cada persona o realmente son delincuentes? Esa es alguna de las preguntas que nos vamos a topar hoy día en este podcast de Voces Migrantes. Es un análisis que, bueno, vamos a seguir desarrollando a medida que sucede este episodio piloto, pero de todas maneras es algo que queda en cada uno las opiniones, pero nosotros vamos a dar un poquito de información al respecto, cifras, información y, bueno, también un poco de nuestras opiniones y nuestras vivencias. Entonces, bueno, empezaremos nombrando ciertas cifras que de hecho comienza con un análisis de flujo migratorio de la población ecuatoriana al extranjero proporcionado por la OIM Ecuador, que es la encuesta de intenciones y dinámicas migratorias en Ecuador, EDENIM, Ronda 1, realizada en abril de 2024 por la OIM, estima que 1.2 millones de ecuatorianos tienen la intención de migrar al extranjero. Wow. Y de los cuales son cerca de 370.000 jóvenes de entre 18 y 29 años. Entonces, claro, es bastante importante saber también en qué rango de edad se encuentran, porque eso nos dice mucho. Entonces, a lo mejor están buscando nuevas oportunidades, no solamente en cuestiones laborales y económicas, sino que a lo mejor quieren reencontrarse con familias allá. Entonces, es importante también conocer que llevamos una historia con Estados Unidos en la que siempre los latinoamericanos, y no solamente los latinoamericanos, sino los centroamericanos, las personas de todo el mundo están constantemente viendo a querer migrar a Estados Unidos por, obviamente, sus poderes, sus recursos y, bueno, sus soluciones de oportunidades laborales. Claro, y estas cifras son específicamente en Ecuador, ¿verdad? Claro, sí, justamente en Ecuador. O sea, en otros países ni siquiera es inimaginable la cantidad de personas que quieren migrar al extranjero. Entonces, claro, y esto nos da también un indicio porque, a ver, hay mucha gente joven que quiere irse del país, Ecuador específicamente. Entonces nos preguntamos realmente qué está pasando. Ecuador, claro, tiene ahorita un incremento de inseguridad desde el 2021 que vino Lazo, que le dijo, ¿saben qué? Chao al narcotráfico, una batalla interna. Entonces ahí como que se quedaron pasmados. ¿Qué pasó aquí? Y mi negocio, todo lo demás. Entonces vino eso en un cúmulo, ¿no? Con el tema de las cárceles, los asesinatos, las masacres, hasta ahora que tuvimos que vivir el tema de TC Televisión, ese 9 de enero fatal del año pasado. Histórico. ¿Verdad, no? Difícil de olvidar. Y de digerir. Para los ecuatorianos. Me parece que igual hay ciertos hitos históricos para un ecuatoriano promedio que uno no se hubiera pensado experimentar. ¿Quién iba a pensar que estando un día normal iba a ocurrir que asaltaran a un canal, un medio de comunicación tan importante? Entonces es muy, muy duro para los ecuatorianos y bueno, es uno de los motivos por los que muchos quieren migrar al extranjero. Claro, y bueno, solamente para terminar este pequeño bloque, como dato extra, también hay como que un indicio, ¿no? O bueno, como que se ha cambiado tal vez. Antes la migración era porque el país tenía un déficit económico increíble. Por ejemplo, en la crisis bancaria del 2000, que se cambió al dólar. Mucha gente migró pues a España, que ahí estaba como que el boom inmobiliario, allá tenían las oportunidades. Ni siquiera pensaron en Estados Unidos, tal vez fue más a España. Entonces, ahora no es tanto económico, sino más seguridad. Entonces, tal vez por ahí tenemos como que ir viendo, hilando, ¿no? Si es por aquí esta tendencia de seguridad, cómo se sienten los ecuatorianos en su país, si se sienten, ¿cómo sería? Seguros, ¿no? Con la confianza y atendidos. Pues, claro, la determinación de querer seguir aquí, de igual manera es una decisión súper difícil porque no solamente es cuestión de dejar el país y la tierra natal, sino dejar muchas cosas, familia, amigos y bueno, seguramente si es que está en un trabajo, también el trabajo,
pero todo es por cuestiones extremistas a las que pues llegan los ecuatorianos por toda la situación económica y bueno, financiera del país y bueno, de delincuencia principalmente. Y volviendo con Donald Trump y las deportaciones masivas que ha realizado, aún no hay datos como que actuales de cuántos han sido deportados, pero para el año 2024, y este fue el periodo de Joe Biden, ya. Entonces, aquí, ¿cuál es como que la comparación o esos dos mundos? Porque uno pensaría como que Joe Biden no hizo deportaciones, que no lo hizo así como que era más amigable con las personas. O sea, hay un montón de cosas que aún Trump ha sido bastante tajante con sus propuestas. Pero viendo aquí los datos, por ejemplo, para enero empezaron con 363 ecuatorianos, pero termina en julio con 1950. Y hay un promedio que va subiendo, es una escalerita así. Entonces, tú vas viendo que dices, wow, han sido bastantes deportaciones. Incluso nos vamos más atrás en el periodo, a inicios del periodo de Joe Biden. Mira, que para marzo del 2023 hay 3.377 deportados. Y es el pique de justamente este análisis. Así es, Amelia. Bueno, y si de todas maneras ustedes quieren consultar a este tipo de información, están en todo tipo de lados, está en el Ministerio del Interior esta fuente. Entonces es elaborada y actualizada al julio de 2024. Y bueno, justamente también, aparte de esta gráfica que nos acaba de relatar Víctor, tenemos aquí los principales destinos de los ecuatorianos por vía aérea y también vía terrestre. Entonces tenemos de aquí 2020, 2021, 2022 y 2023, que de hecho justamente viene desde pandemia, que es un poco complicado. Claro, ¿no? Creo que es cuando comienza un poco la crisis. Bueno, no solamente en Ecuador, en todos lados, en todas partes del mundo, obviamente es una pandemia mundial. Entonces creo que es un poco cómo inició todo esto. Entonces, bueno, los principales destinos en 2020 era primero encabezando Estados Unidos, obviamente que de hecho en todos los años está encabezando Estados Unidos. De ahí... No debe sorprender, No debe sorprender, es la potencia mundial. El siguiente es Perú, el siguiente es México, Colombia y España. En el 2021, Estados Unidos, México, Colombia, España y Perú. Están bastante como que peleados de claro, primera, ¿no? Del top 5. ¿Y tú qué quisieras ir, Amelia? Uy, no sé. Es que, no, la verdad, siendo sincera, yo no quisiera migrar. O sea, creo que es una decisión que en realidad está justamente en el pique ahorita, porque los ecuatorianos están esperando las elecciones para saber si migrar o no migrar. Porque, bueno, si no el que migra viene acá. Entonces, es un poco difícil pensarlo, pero en tal caso, digamos que si tuviera que migrar, que en realidad no quisiera hacerlo porque yo amo mi país, yo quiero ecuatoriana, me gusta eso. Todos me dicen, no, ¿por qué? ¿Por qué vas? O sea, ¿por qué si tienes la oportunidad de ir a otro país, por qué no te quedas viviendo allá? Pero es que yo... No aguantarías un encebollado ahí. No, es sin encebollada al día, no puedo. Bueno, de eso en realidad vamos a hablar un poquito después. No tanto del encebollado como tal, que igual, si quieren saber, en Estados Unidos el encebollado no es lo mismo. Pero, pero bueno, voy a hablar un poquito de las vivencias que yo he tenido. He tenido la oportunidad de ir a Estados Unidos. Y bueno, justamente antes de que llegara Trump, antes en las elecciones estaba justamente ahí. Entonces, bueno, pero eso lo hablaremos un poquito después. Ya me dejaste con las ganas, ya voy a escucharte con atención. Bueno, en 2021, Estados Unidos, México, Colombia, España y Perú. Ese es el top 5. Y el top 5 para 2022 en realidad es el mismo que el 2023. Es Estados Unidos, Colombia, Perú, España y Panamá. Entonces, bueno, es importante de todas maneras saber este tipo de información, qué países son encabezados, bueno, que vienen siendo desde el 2022 hasta el 2023, vienen siendo iguales, el top 5 de países a los que los ecuatorianos quieren pues, viajar, ¿no? Ya voy a ir poniendo mi lista como que, ¿qué país? Pero no migrar, sino irme al turismo, porque a mí sí me gusta Ecuador. O sea, yo digo, ¿saben qué? Antes de irme a otro país a vivir, yo prefiero visitar todos los rincones del Ecuador, porque tienen rincones mágicos, así tal cual te lo digo. Entonces me gustaría visitar más la Amazonía, la sierra, y no me puedo ir sin visitar Galápagos. Eso sí, clavadito. Es muy triste que muchos ecuatorianos no visitemos Galápagos, pero bueno. Es que nos tratan como turistas, o sea, un agua que es $7. Precios de turista.
Bueno, nos estamos yendo por otro lado. Sí. Pero siguiendo con esto, bueno, la respuesta de los gobiernos de Ecuador y Venezuela ante estas deportaciones masivas. Bueno, tenemos claro que Estados Unidos no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. Eso es lo que muchos países lo han reconocido, más que son los que son centro-derecha. Por ejemplo, acá Daniel Noboa ha tenido como que más relaciones internas y personales con Donald Trump, por lo tanto las deportaciones no han sido como que tan drásticas o tan fuertes. Y bueno, como ha sido claro, Daniel Noboa, voy a leer una cita que se la dedicó a Nicolás Maduro, porque con el contexto, Nicolás Maduro no aceptaba a sus propios venezolanos, a sus propios ciudadanos, entonces como que los rechazaba. Y bueno, la cita que dice así: es de miserables y de una falta absoluta de empatía que un gobierno rechace a su propia gente. Así actúan los regímenes autoritarios y extremistas, sin importarles el destino de quienes huyen de la crisis que ellos mismos causaron. Bueno, y justamente viendo con todo esto, vamos a hablar también un poquito de pues la opinión y lo que ha declarado Nicolás Maduro. Pero bueno, primero vamos con unas cifras que, bueno, de acuerdo a ACNUR, que es las siglas del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que son datos recogidos desde el 2017 hasta mediados del 2024, que es aproximadamente alrededor del 3.2% de la población de Ecuador es refugiada inmigrante que ha sido forzada a huir y salir de sus países. 578.169 personas forzadas a huir acogidas por Ecuador y el 95% de las personas refugiadas son colombianas. Un dato curioso. Y bueno, el 39% son menores de 17 años. Y esto es un poco triste, pues ser conscientes de que muchas personas, o sea, muchos migrantes, a lo mejor pueden decidir esto, pueden decidir si quieren o no quieren, o bueno, al menos son forzados, pero pueden decidir dentro de todo. Okay. Pero hay muchos menores de edad que son puestos en esta situación de vulnerabilidad, tanto en Estados Unidos, que están siendo los menores de edad a lo mejor regresados a sus países, deportados, y bueno, y tienen que enfrentarse a estas circunstancias que no están en sus manos. Entonces es un poco difícil creer y pensar en este tipo de casos, ¿no? Y hay muchas familias, muchos lugares en las que todas las familias están vulneradas y están pues con temor. Y encima están con muchos niños, tienen muchos problemas y dificultades para volver, ya que hay muchos motivos por los que las personas migran. Claro. Las amenazas pueden ser que están tratando de ser refugiados en otros países. Entonces es importante igual detenerse un momento y considerar que la vida de otras personas también tiene muchas variables. Entonces, bueno, justamente hablando de este tema, digo un poquito de la experiencia que tuve y contando una de las historias, por ejemplo, es de una chica que migró a Estados Unidos, no tiene papeles, pero tuvo a su hija menor de edad. Y bueno, ella sí es estadounidense y todo, pero no puede, por ejemplo, conocer a sus familiares de aquí de Ecuador. Entonces es un poco difícil ese tipo de temas porque imagínense, una niña chiquita que en realidad tiene solamente a su mamá en otro país, fuera de sus familiares, que en realidad aquí la familia es súper grande, pero no tienen la posibilidad de conocerlos. Entonces, teniendo en cuenta ese tipo de casos, igual yo mirándolos de cerca, porque ese tipo de casos no es algo que se ve cada tanto, sino es algo diario. Todos los días te encuentras con personas que están trabajando y están luchando por estar en un país y crecer y, bueno, mejorar, ¿no? Entonces, es importante reconocer esto. Pero bueno, sacando del tema ya de la perspectiva que yo tuve de la experiencia, vamos ahora sí con lo de Nicolás Maduro, que bueno, el dictador Nicolás Maduro cedió a la presión de Estados Unidos y bueno, ordenó incrementar los vuelos de repatriación de migrantes. Tras la advertencia de Washington de imponer severas sanciones económicas contra su régimen, el líder chavista anunció que este jueves, bueno, en ese momento, arribarán a Venezuela 306 connacionales que serán devueltos desde México. El líder del régimen chavista aseguró que la organización criminal Tren de Aragua es historia y no existe en el país. Entonces, bueno, es importante rescatar un poquito de la opinión de
bueno, uno de los países, bueno, del presidente, dictador de uno de los países claro. Que más personas quieren migrar. Claro, más que todo aquí sí es por la cuestión tanto política, seguridad, economía. Aquí es la triada de todas las cosas que dices, ok, esto es más que suficiente como para yo irme de este país. Y así ha sido también, pues nos han ido buenos, malos, de cualquier tipo de etnia. Entonces, no quieren estar en un país en el cual se sienten aprisionados, en donde su libertad de expresión, sea cual sea, no puede ser escuchada ni validada tampoco. No pueden ejercer democracia. Más que todo, ¿no? Aún sigue ese tema pendiente de si sigue siendo presidente. No, bueno, ya sabemos todos que nunca entregó las actas Nicolás Maduro, entonces no se puede validar su presidencia como tal. Y bueno, llegando a este último bloque, vamos a hacer como esas reflexiones, ¿no? ¿Qué está haciendo Ecuador para ayudar a los migrantes que son deportados de Estados Unidos acá a nuestra patria? Y bueno, quisiera hablar primero, la Cancillería de Ecuador está haciendo una gestión, Gabriela Sommerfeld está haciendo gestión con la ONU, ONGs internacionales, para crear planes y proyectos que permitan a los migrantes, más que todo, a nivel Latinoamérica, que se puedan proteger, que puedan reincorporarse a la sociedad, tanto laboral, económica, social. Y bueno, gracias a que la canciller ha ido a estas reuniones, se ha dado la orden del presidente Daniel Noboa que se haga un programa de reinserción laboral para los migrantes que vienen para acá. ¿Esto qué significa? Que durante 3 meses van a recibir un sueldo de unos $400, un sueldo básico. Bueno, casi un sueldo básico, ¿no? Pero está más que bien, creo yo, porque también les van a dar capacitaciones junto con el Ministerio del Trabajo. Entonces, en este caso, aquí pueden hacer ya cursos, ya más laborales, cursos técnicos, diría yo, para ya como que, ok, tengo mi emprendimiento, voy a hacer esto, y ya pueden como que apoyarse con eso y volver al sistema laboral, crear más empleos. Ese tipo de cosas son las que promueve Daniel Noboa en esta gestión que está realizando actualmente. Y bueno, ¿tú crees que sería suficiente eso? Yo creo que igual es un avance para personas que igual tienen muchas dificultades, suficientes dificultades regresando al país después de quién sabe cuántos años, ¿no? Porque hay personas que a lo mejor no se tienen 3 años en Estados Unidos o en el país en el que están siendo extranjeros y tienen poco tiempo, pero hay muchas personas que tienen toda su vida ahí, que puede ser que no hayan nacido ahí, por lo tanto no sean estadounidenses, no tengan la ciudadanía, pero que a lo mejor llegaron allí cuando eran menores de edad. Entonces, creo que igual es un avance y es algo que puede solucionar un poco de momento y hacer que sea un poquito más fácil de ellos adaptarse a este nuevo entorno que igual a lo mejor ni siquiera conocen cómo es el país porque ni siquiera se acuerdan, justamente porque a lo mejor eran menores de edad. Entonces, bueno, justamente creo que es una manera de empezar de nuevo. Y bueno, yo creo que de cierta manera también es una manera de empezar de nuevo para Ecuador, porque vamos a tener gente de nosotros de vuelta y espero que dentro de todo lo malo, lo negativo de este asunto, que bueno, se vulneran a las personas de nuestro país, lamentablemente, pero que de todas maneras es una oportunidad para que seamos más unidos que nunca como ecuatorianos y creo que las medidas que nosotros podemos poner, porque muchas veces exigimos medidas para los políticos y bueno, exigimos muchas cosas que igual está bien, es correcto, pero también nosotros podemos tomar ciertas medidas que es acoger a las personas que vienen de otros lados, de Estados Unidos y bueno, darles esa ayuda que necesitan porque hay que ser empáticos. Claro, o sea, ahorita en Ecuador tenemos ese tema de la xenofobia, ¿no? Tal vez con los venezolanos, nuestros hermanos que están en esta crisis, ¿no? Y a veces decimos, chuzo, viene tanta gente mala. O sea, sí, porque... Pero no todos son malos. Todos son malos, prácticamente, ¿no? O sea, hay gente que sí viene acá a trabajar, a tratar de salir de esa crisis, más que todo, ¿no? Ya son familias que vienen para acá, tú los ves en las calles, vendiendo dulces, subiendo a las metrovías. Entonces, es como que ellos son migrantes y también nosotros, y eso nos afecta a todos prácticamente. Debemos ser un poco más empáticos con esta crisis, esta situación. Porque no solamente es una situación general de un país, de Venezuela, por ejemplo, sino es la situación de cada familia venezolana que viene a migrar buscando una nueva oportunidad de vida. Así como muchos ecuatorianos vamos a Estados Unidos a migrar, así mismo sucede con Venezuela. Y bueno, es importante rescatar eso para que exista un tipo de ayuda entre ecuatorianos, venezolanos y bueno, los de otros países.
porque para eso estamos, ¿no? Claro, y yo también siento que la fantasía, como que vivir ese sueño americano, ¿no? De los ecuatorianos más que todo, porque están los coyoteros. Los coyoteros son los que te engatusan, te dicen, ¿sabes qué? Vas a tener una mejor vida, pero ¿a costa de qué? Entonces te mandan a lugares inimaginables, recónditos, rutas en las cuales son demasiado riesgosas, peligrosas, en donde puedes perder tu vida. Pierdes dinero, pierdes tu vida o la vida de tu ser querido. Que, por ejemplo, como tú bien mencionabas, mandaban a sus hijos, porque son los más valiosos para ellos en una familia. O sea, imagínate una madre, he visto casos en los cuales mandan a sus hijos, fallecen, desaparecidos, o son reencontradas de nuevo, pero ya sin vida. Entonces es como que esa preocupación, ese peligro constante, y claro, hacer todo lo posible por tu familia para que salga adelante, y después ver esos casos es como que te parte el corazón. Claro, y más que todo es el hecho de que, o sea, uno no espera, uno sabe que cuando migra tiene el riesgo por estas zonas y otros caminos, existe el riesgo de que obviamente pierdas la vida. Pero aún así, considerando nosotros desde una perspectiva objetiva, ¿no? Una perspectiva en la que no conoce a las personas, uno simplemente se imagina que ya de por sí es un peligro, ¿no? Entonces termina por ser, a lo mejor no somos lo suficientemente empáticos porque no consideramos que esas personas son conscientes de que pueden morir y que pueden terminar fatalmente, pero aún así lo hacen por la desesperación. Entonces, bueno. Pero realmente que igual esto les haya servido no solamente como una reflexión, que es el último bloque que hemos tocado aquí, sino también como una manera de informarse un poquito al respecto, porque es lo que ha sucedido últimamente y bueno, es lo que necesitamos conocer e informarnos para poder, bueno, saber qué es lo que vamos a hacer a continuación. Claro, así es. Muchas gracias por vernos aquí en este episodio piloto de Voces Migrantes. Voces Migrantes, sí, un bonito nombre, me gusta, porque le damos a esas voces que a veces son silenciadas, calladas. Entonces, igual si tienen algunos familiares que quieran hablar con nosotros, acá podemos entrevistarlos sin problema. Entonces, nada, que tengan un buen día.